Esta es la charla del esquicio número 1 para quinto año. Como todos los años, comenzamos el esquicio con una charla conceptual y metodológica para explicar un poco lo que buscamos de este esquicio. En este caso en particular, donde quinto año va a desarrollar los lineamientos estratégicos urbanos para el campus de Paligüe. Ya reflexionamos sobre, y hemos venido reflexionando a lo largo de estos años, y en la clase inicial de nuevo sobre los conflictos de la ciudad contemporánea, estos problemas de las inequidades, las fragmentaciones que se producen en los tejidos urbanos, el impacto de las infraestructuras, el impacto de la movilidad, el tránsito y el transporte, la fragilidad de los sistemas medioambientales a partir de una construcción demasiado desinteresada de la ecología, del medio ambiente y la naturaleza, de estos nuevos modos de densidad que se han ido implementando tanto en áreas centrales como en suburbanas, que eh, han sido poco creativos y poco estimuladores del espacio público como elemento de interacción y de vitalidad social. Y sin lugar a dudas, el rol que tenemos los arquitectos en otorgarle belleza a los escenarios urbanos donde se produce la actividad y el intercambio del hombre. Y creo que en alguna medida hemos fallado en poder darle continuidad a esta búsqueda, a esta construcción de una imagen contemporánea de la ciudad en donde el medio ambiente, la ecología, la arquitectura, las infraestructuras puedan convivir, generando un escenario más interesante. Este año en particular vamos a trabajar en una zona suburbana y en ese sentido creo que es muy interesante no solamente la idea de poder producir un master plan para ampliar la oferta de infraestructura académica que hoy tiene la UNS en el campus de Paligüe, sino también para pensar el límite urbano de una ciudad, ¿no? ¿Qué significa esta pieza como nuevo nodo de desarrollo, no de intensidad urbana, ¿no? En una zona de un gran valor paisajístico, de un borde en donde la ciudad llega con una trama de estructura, un barrio de baja densidad, pero donde en otro extremo, en otro lateral, tenemos la conectividad metropolitana con los grandes equipamientos, un lugar bastante interesante, no solamente para pensar y reflexionar en su estructura espacial, sino también en las piezas arquitectónicas que vamos a intentar a través de los distintos años ir colocando. Quinto año tiene el desafío de poder producir estos lineamientos estratégicos urbanos de crecimiento del campus, y para eso vamos a iniciar con este esquicio de análisis, representación, pero sobre todo un esquicio de investigación sobre qué significa esa pieza urbana. Y creo que es importante entender que para la arquitectura la representación no es un medio de comunicación, sino que es un medio de recolectar información para la toma de decisiones de proyectos. En ese sentido, donde otras disciplinas descubren otra información, nosotros en ciertas piezas encontramos escalas, proporciones, tamaños, orden, secuencia, y una serie de información que nos permiten ver y entender condiciones del mundo real. Para esto hemos tenido que desarrollar nuestros propios métodos de representación y de codificación de esas condiciones reales para poder abstraerla y poder producir operaciones sobre ese espacio. Y vemos algunas imágenes bastante interesantes del 1700 sobre el Tratado de Fournier sobre la perspectiva. Esto quiere decir que hemos tenido que encontrar maneras de darle precisión a esa observación que hace el hombre a través de su mirada, algunas veces de manera precisa y técnica para encontrar tamaños, proporciones, dimensiones, y otras veces de maneras más expresivas para encontrar manifestaciones de ese espacio, ¿no? En este caso podemos ver algunos croquis en carbonilla de Mies van der Rohe o los muy conocidos sketch de Louis Kahn para los dibujos de Siena, en donde el pastel y los colores nos brindan una información sobre respecto a la materialidad, la luz, la percepción de lo que significa
esa materialidad en esa escenografía urbana que es la Plaza del Campo Marcio en Siena. Los avances científicos y tecnológicos nos han permitido a su vez entender otras escalas de la preocupación de la ciudad. Esta imagen de Le Corbusier y su experiencia de volar junto a Saint-Exupéry en su visita en las primeras décadas del siglo XX a Sudamérica, le permitió al Corbu, que venía trabajando sobre algunas ideas urbanas más abstractas, sobre todo el plan de París para 3 millones de habitantes, entender el territorio desde el aire, y ese territorio le permitió sensibilizar sus ideas urbanas al contexto de la geografía, y ahí surgen algunas ideas muy potentes respecto de arquitectura, infraestructura y ciudad para sus croquis urbanos para Montevideo, San Pablo y la mítica imagen de la propuesta urbana para Buenos Aires. La fotografía, y sobre todo la fotografía aérea, nos vino a traer una imagen de realidad constructiva que ya no teníamos que recrear a través del dibujo, sino que estaba ahí presente esa condición tridimensional de la ciudad, y esto nos permitió a los arquitectos, y en este caso a Buckminster Fuller en la década del 60, poder imaginarse nuevas infraestructuras para sanear esa metrópolis contaminada de Nueva York, que era este domo de 3 kilómetros de diámetro, para generar una nueva condición medioambiental para la ciudad. Estas imágenes aéreas, que luego se volvieron satelitales y que a su vez nos dieron mayor precisión de la información de cómo está construido el territorio, también nos han permitido otras exploraciones. En este caso, unos diagramas de Mario Gandelzonas para su libro Urbanismo X, acerca de la estructura de soporte de Manhattan, de esa grilla, y cómo esa grilla sufre alteraciones a partir de otras estructuras urbanas más antiguas o de diagonales, como son el Boulevard de Broadway, y cómo eso le permite hacer ciertas especulaciones espaciales respecto de la estructura de Manhattan. La arquitectura no solamente ha ahondado sobre problemas físicos espaciales, sino también sobre problemas temporales. Ahí vemos unos diagramas de Rem Koolhaas acerca del uso de la ciudad, y en este sentido nos permite entender en esta grilla de 24 horas cómo la sociedad va utilizando el espacio de la ciudad de diferente manera y para diferentes usos, ¿no? Y esa hibridización de usos, o esa superposición de usos en algunas bandas horarias, le permitió a Rem Koolhaas y a su equipo indagar sobre una ciudad más vibrante, más multiprogramática, más hibridizada en sus programas, generando esta ciudad tridimensional en donde convive el deporte con la recreación, con el trabajo, con la vivienda en la zona del puerto de Yokohama. Y creo que esta introducción lo que tiene por objetivo es marcarles que la investigación sobre el análisis de un sitio nos permite recabar datos para la producción del proyecto de ese sitio, y ahí lo podemos ver un poco en esta serie de proyectos o hipótesis que les voy a mostrar. En este caso, el master plan para Lower Hill de Pittsburgh, de Big y West State, dos estudios de arquitectura que usamos mucho como referencia a innovación y desarrollo en los proyectos, y vemos cómo en realidad esa imagen volumétrica resultante del proyecto no es otra cosa que la extrusión de la estructura y las hipótesis que genera la información recabada en ese análisis preliminar del sitio, ¿no? También en este caso para una propuesta urbana en Copenhague, en el puerto de Copenhague, como Big encuentra esta resolución no como una construcción a priori o per se de las formas del territorio, sino básicamente como una exploración de lo que ocurre en la realidad, en el sentido de la conectividad, esa línea roja que vincula dos puntos de manera lineal, y cómo la oportunidad de flexibilizar esa línea de conectividad, transformándola más que en un elemento de conexión, en un elemento de recorrido y paseo, da como resultado el esquema espacial de soporte, y a su vez el esquema espacial de soporte da como resultado el esquema volumétrico de la propuesta.
quería traer este caso que me parece bastante evidente de cómo la aproximación, la representación y el análisis de un sitio desborda naturalmente en ciertas propuestas arquitectónicas, en el caso del Master Plan para la Universidad de Harvard, en Cambridge. Dentro del círculo se encuentra el plano histórico, la estructura histórica académica de Harvard, con esos edificios y esos paisajes bucólicos, esos jardines que reflejan eh, esa punto de partida que tomó el diseño de los campus universitarios a partir del ejemplo que mostré en la charla inaugural del ciclo acerca del campus de Thomas Jefferson para Virginia, ¿no? Para la Universidad de Virginia, esos objetos que dan un orden espacial de escalas al paisaje bucólico y cómo el hombre interactúa en eso. Indudablemente la idea de que el conocimiento es la futura riqueza de todos los países y de las sociedades hace que haya una gran demanda por el crecimiento de la infraestructura académica, no solo en Harvard, sino también en Bahía, en la UNS, y por eso estamos tomando el campus como ejemplo de esto, ¿no? En el círculo más grande, el área de ampliación de la propuesta de Harvard en Alston, y esa imagen que quizás es la postal más conocida respecto de la imagen que sale en las películas y en las propagandas del escenario, de lo que significa estudiar en Harvard, ese puente, el puente Kennedy y los remeros que pasan por el río Charles. Ahora, vemos dos propuestas completamente distintas de ampliación para ese campus nuevo de Harvard, la propuesta de Ayers and Gross, que son los que terminan ganando este concurso que planteó la Universidad de Harvard para el plan maestro y que inicia analizando la estructura existente del campus original, la relación del claustro, sus objetos arquitectónicos, el paisaje y esa condición de los espacios públicos, y termina como propuesta haciendo una ampliación de esa misma estructura del siglo XVIII y siglo XIX con los edificios, que si bien tienen otro diseño, no dejan de tener la misma escala, la misma materialidad, proponer el mismo espacio académico como expansión del espacio original. Y en este caso una propuesta completamente distinta de Rem Koolhaas y OMA para ese mismo proyecto, que surge del análisis del potencial de la superficie, que es ese diagrama que vemos arriba en forma más pequeña, en donde compara el espacio existente y nuevo de la universidad con la cabecera total de la ciudad de Boston, y cómo en realidad el río pasa a ser un elemento de división más que de unificación, y toma como premisa cómo el Massachusetts Institute of Technology en 1910 generó ese proceso de recuperación de tierra, de ganar tierra al río en esa pieza verde, y cómo ese es el nuevo campus del MIT, y cómo entonces a partir de eso y tratar de duplicar el potencial de esa estructura para unificar básicamente la estructura del campus de Harvard, Koolhaas plantea un acueducto que vincula a manera de conexión las dos partes del río y genera un relleno de esa pieza, transformando un sector de la pieza existente como borde de remate del campus con ese acueducto nuevo, y ese parque, transformar ese río en una especie de parque, de un patchwork, de un collage de edificios académicos de distintas épocas, transformando y unificando a través del parque toda la estructura potencial de Harvard, incluyéndola dentro de un sistema macro de movilidad, identificación, incluyendo el transporte, transportes alternativos, y cómo esa costura del parque viene a proponer un nuevo espacio paisajístico para la ciudad. Creo que es importante entender qué tipo de campus o cuáles son los nuevos paradigmas para campus universitarios, que es lo que vamos a desarrollar en esta primera mitad del semestre, y creo que a esa pata académica que tenían y que tienen todos los campus y que tiene hoy Paligüe,
que es ese espacio donde se ubican los edificios de aulas, investigación, extensión, auditorios, bibliotecas, etcétera, etcétera. Hoy los nuevos paradigmas le están sumando dos piezas centrales más a la vida académica, al core académico de los campus, que es la vida del estudiante y la vida de las personas que trabajan en el campus o que lo habitan diariamente, y con esto se suman nuevos programas de vivienda o residencia para estudiantes y para profesores, edificios que traen un poco la vida de la ciudad adentro del campus, comercios, áreas gastronómicas, cines, digamos, edificios que promueven un poco una actividad más integrada para la vida del estudiante, y por otro lado una tercer pata muy fuerte que es el enganche o el vínculo del campus con la comunidad, no solamente abriendo su infraestructura al uso comunitario, sino también permitiendo que dentro del campus se establezcan eh, programas de la comunidad y también programas de producción de las industrias, sobre todo que trabajan sobre la generación de tecnología y conocimiento, interactuando un poco con esa materia gris que está generando el área académica. Estas tres patas son fundamentales, y cómo el espacio de recreación, de ocio, de deporte, de una vida más sana, interactúa articulando el espacio vacío y el espacio público entre estas tres piezas. Esto va a tener que ser una pieza fundante para la construcción de un nuevo programa para el campus de Paligüe, que ustedes también van a tener que hacer en esta etapa, y para la cual vamos a contar con información base no solamente del campus en su estado actual, sino también en su misión y visión a través del plan estratégico institucional que tiene la universidad para el campus, y seguramente interactuaremos un poco con toda esa información como base de datos para construir un programa. Quería mostrarle algunas imágenes respecto de lo que significa la representación del análisis de un sitio, en este caso de la isla de Lulu Island en Abu Dhabi, un master plan para ampliar el espectro urbano de la ciudad, pero cómo la foto aérea nos permite una cierta información bastante densa, que luego necesita otros soportes para poder decodificarse y poder desarmarse en lo que podría ser el vínculo de esa isla con la ciudad en cuanto a los programas de uso, en cuanto a la estructura y sus tejidos, en cuanto a la estructura de movilidad y el transporte, y cómo también un relevamiento específico respecto de ciertas condiciones iniciales del predio. Pensemos un poco en Paligüe, y pensemos un poco en estos diagramas de infraestructura, topografía, estado climático, asoleamiento, vientos preponderantes, generan esa noción de calidad ambiental que vamos a tener que investigar, las proporciones, las dimensiones del sitio, las visuales, la condición ecológica de su suelo, su irrigación, su vegetación o su estructura paisajística nos van a permitir entender la conformación del sitio. Indudablemente lo que queremos hacer, sumado a esas cuestiones que hay que agregarle la parte de los edificios y los modelos de densidad, es poder tener un mapa de oportunidades en relación a toda esa información interactuando para poder tener una clara realidad de qué es el sitio y qué potencialidad ofrece el sitio para poder arribar a ciertos diagramas conceptuales respecto de la conectividad, los espacios públicos, la ubicación de los edificios o de áreas de ocupación, áreas de recreo, cómo se vincula esto interiormente, cómo se conecta, cómo se moviliza, pero eso es cómo se conecta con el exterior a escala próxima y a escala macro, cómo generamos una estructura de apoyo para que esa pieza de campus tenga cierta intensidad a lo largo de todo su territorio. Bueno, un poco todos los diagramas conceptuales que van a permitir eh, arribar a un diagrama inicial de lineamientos estratégicos urbanos que van a tener que ver con esto, de la movilidad, de la ocupación, de la densidad, de los espacios públicos y del paisaje y de las infraestructuras, y cómo eso a su vez va a tener una manifestación volumétrica respecto de cada una de esas condiciones. Vamos a trabajar inicialmente este primer esquicio en equipos de 4 o 5 estudiantes,
para poder maximizar en esta producción que va a tener que ser individual y colectiva a la vez, en este trabajo virtual a distancia que cada uno de nosotros está haciendo desde sus casas. En estas semanas iniciales, un trabajo corto de 4 o 5 clases, en donde cada grupo va a tener que generar 4 diagramas, uno de conectividad, uno de estructura espacial, uno de calidad ambiental y uno de densidad, a manera o similar a los que presentamos en esta charla. Cada uno a su vez, cada uno de estos 4 diagramas es una síntesis de muchísimos subdiagramas que en el caso de la conectividad, solo para ponerlo de ejemplo, ataca el problema de las redes viales, del tren universitario que está planteado recuperarse sobre las vías existentes, de la movilidad del transporte público y de la movilidad del transporte privado, eso que llamamos transporte y tránsito, de cómo son las estructuras macro y tienen que ver con las circunvalaciones, las principales arterias metropolitanas, las arterias de acceso, los puntos de acceso, los sentidos, la cantidad de trochas, la carga que tiene cada una de esas piezas, los circuitos peatonales de bicisendas, las interacciones que se producen entre estos sistemas y las áreas de estacionamiento. Solo para poner el caso de conectividad, y cada uno de ustedes va a tener que producir sus subdiagramas, que a su vez cuando están estructurados permiten un diagrama para entender bidimensional o tridimensionalmente a través de los dos elementos básicos que vamos a tener, que es el plano y la volumetría en SketchUp. Estas condiciones que queremos recrear para entender el sitio y para ver qué información nos da el sitio para construir un modelo de organización espacial para el campus. Esos 4 diagramas, síntesis, nos van a permitir extraer cierta información para determinar un mapa de oportunidad. Un mapa de oportunidad, de nuevo, bidimensional y tridimensional del campus que nos permite tomar decisiones de proyecto, que seguramente serán las que informen y las que formen la toma de decisión para generar esas propuestas urbanas de crecimiento y densificación del campus, ¿no? Seguramente tendremos, como cada vez que empezamos un trabajo, un montón de incógnitas y un montón de incertidumbres que iremos abordando a lo largo de esta primera mitad de año para llegar a un producto que nos permita entender la potencialidad de carga y desarrollo que tiene el campus sin perder para albergar, digo, los nuevos programas académicos para albergar esta nueva esquema como de 3 patas, conocimiento, estudiantes y profesores o académicos y ciudadanía, ¿no? Poder generar esta interacción para producir en un par de semanas una entrega final de esta aproximación inicial a los lineamientos urbanos. Hay que ser creativos, hay que tratar de descubrir más que entender. Cada diagrama tiene un diagrama de la condición existente tal cual tiene hoy la información de cada uno de estos ítems, pero también tiene un diagrama de información posible o de condición posible para poder transformar lo existente en una condición mejorada. Seguramente en la reunión que tengamos luego de la charla inicial podremos ahondar sobre algunos aspectos y nada, dar algunas precisiones más o aclarar algunas incertidumbres que ustedes puedan hacer. En principio es importante que lean la ficha, que tengan todo el material, que puedan producir un material base bidimensional y tridimensional para generar estas operaciones y leer un poco la bibliografía y andar sobre los proyectos que usamos como material base del inicio de este ejercicio.